Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano de aquí, Edwin Santiago, en un día más que podemos compartir la hermosa palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 del libro de los Romanos, de la epístola, de la carta que escribió el apóstol Pablo hacia los romanos. Y vamos a empezar hoy a tocar ese capítulo 3, que es un capítulo maravilloso, un capítulo que nos va a revelar muchas verdades bíblicas, y un capítulo que tenemos de verdad que aplicarnos en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago, regalo de Dios. La salvación es un regalo del Señor, y en esta epístola de los Romanos vamos a aprender que en realidad la salvación es un regalo del Señor. Así que, sin más preámbulo, busque su Biblia o prenda su celular y vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 3 y comencemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos capítulo 3. Ok, busquémoslo ahí. Romanos capítulo 3. El versículo 1. Vamos a leerlo ahí conmigo. Vaya conmigo ahí. Aquí yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo leamos juntos. Romanos capítulo 3, ahí está, claramente ahí. Dice Romanos capítulo 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Repito, ¿qué ventaja tiene, pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y así empieza esta en el libro de Romanos capítulo 3. La palabra, anote, la palabra aprovecha aquí tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente, y tiene que ver con la divisa exterior del convenio especial que hizo Dios con los judíos. Escuche bien, es decir, la circuncisión. Eso fue convenio que hizo el Señor con el pueblo judío, la circuncisión. Parece que Pablo está en peligro de borrar una distinción que Dios hizo. La pregunta es, si los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, ¿cuál es la ventaja del juicio y cuál es el beneficio de la circuncisión? Es una buena pregunta, fíjese. Porque si los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, no ante el hombre, ¿cuál es la ventaja que están hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Y cuál es el beneficio de la circuncisión? Vamos a leer aquí lo que dice el doctor James Stifley. Dijo: si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la previene, ¿qué provecho hay en ella? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué Dios entonces inventó esto de la circuncisión? ¿Ok? Y de la incircuncisión de los que no se la han hecho. Porque, repito, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, o sea, no justifica al hombre delante de Dios, y si la incircuncisión no la previene, ¿qué provecho hay en ella? Interesante. Una distinción que hizo Dios entre los hombres, ¿ok?, parece después de todo no existir. Esta misma interrogante se escucha en estos días de hoy. Lo escuchamos cuando escuchamos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación, de ninguna manera. El que usted y yo estemos en una iglesia y tengamos una membresía, no tenemos ninguna ventaja. Eso no nos hace más santos, eso no nos acerca más a Dios, por eso ya tenemos el cielo ganado, de ninguna manera. Interesante, y tenemos que aplicarnos esto y aprenderlo, que la justificación viene por la sangre de Cristo derramada en ese Calvario. ¿Ok? Cualquier rito no tiene ningún significado en cuanto a la salvación. Dios dirige el mundo hacia la cruz, o sea, hacia Cristo.
Él no dice que se una a algún grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Así de sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decir. Porque sí, porque somos reconciliados con Dios a través del Hijo de Cristo, de la sangre, de lo que Él hizo en esa cruz. Y hasta que nosotros no aceptemos a Cristo, no demos el paso, Dios no tiene nada que decirnos. Porque es que no hay forma, un Dios santo no puede trabajar con nosotros a través de Cristo. ¿Okay? Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará y le dirá de su membresía en la iglesia y también del bautismo. Seguro que sí, después que aceptemos a Cristo, entonces Dios nos enseña acerca del bautismo, nos enseña de la membresía de las iglesias, que tenemos que escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor, y donde uno escucha palabra normalmente y naturalmente es dentro de una iglesia, una membresía. Ahí nos enseñan, ahí nos exhortan, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta aquí. Entonces, mi iglesia, el bautismo, mi credo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? Es una pregunta bien interesante, yo sé que usted se la ha hecho y muchas personas se la hacen. Entonces, mi iglesia o el bautismo, el que esté en una iglesia, el que yo haya sido bautizado, lo que yo creo, ¿no me ayudan a mi salvación? O sea, ¿no soy salvo por estas cosas? Y la respuesta, amigo, hermano oyente, es simplemente no. No ayuda, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y son un medio para comunicar al mundo quién es usted. Seguro que sí, porque el mundo ve que uno va a una iglesia, el mundo ve que uno se bautiza, que uno tiene un cambio también después que se bautiza y acepta a Cristo. No sigue charlataneando, haciendo las cosas que hacía uno antes, que uno sabía que estaba mal delante de la presencia del Señor. Entonces es un distintivo delante de los hombres. Pero escuche bien, pero si uno no mantiene un buen testimonio, entonces la membresía en una iglesia, el bautismo, llegan a ser una vergüenza, y en lugar de ser sagrado se constituye en profano. Pues seguro que sí, porque entonces agarramos de relajo lo que hizo Cristo en la cruz y todos los sacramentos que Él tiene y todo lo bonito del evangelio de el Señor. ¿Ok? Y en el versículo 2, que lo vamos a leer ahora juntos, el apóstol Pablo contesta este interrogante: ¿de qué ventaja tiene pues el judío? Vamos a leer ahí el versículo 2 del capítulo 3. Si usted lo va a leer conmigo ahora mismo, yo lo voy a acercar para que lo leamos juntos. Aquí está, yo lo estoy marcando con el dedo. Aquí está, el versículo 2. Dice, míralo aquí, tengo marcado aquí. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, perdón, eso no es. El 2. Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra la ventaja. Vamos a hablar de eso un poco, de esa ventaja que está hablando aquí el apóstol. Dice, Pablo dice que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también traería una responsabilidad, ¿ok? Hay profesores de seminarios teológicos universitarios que no hacen ninguna diferencia entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo aclara aquí que en la palabra de Dios había algo especial para el pueblo judío y que él no había concluido con la nación de Israel. Dios tiene un futuro para Israel, seguro que sí, en la Biblia lo dice. Dios cumplirá lo que le dijo allá en Juan capítulo 3, versículo 16, y lo vamos a buscar juntos. En Juan capítulo 3, versículo 16.
Juan capítulo 3, versículo 16. Y lo buscamos ahí. Juan capítulo 3, versículo 16. Y yo busco esto aquí con ustedes, ¿saben? Juan capítulo 3, versículos 16. Aquí está. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Y esto lo conocemos nosotros. Vamos a leerlo ahora. Vamos aquí. Vamos a leer la parte de arriba aquí. Aquí está. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Para que todo aquel que en él crea, mas tenga vida eterna. Y esa es, Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham. ¿Ok? No tan solo Dios cumplirá lo que le dijo a los judíos, la promesa que le tenía a ellos, sino que también Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12 de Génesis. Vamos a leer un poquito ahí, capítulo 12 de Génesis. Lo buscamos aquí. Capítulo 12 de Génesis. Aquí está. Aquí está. ¿Qué promesa? Aquí cuando Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu casa y tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Vamos a leer ese versículo 2 para que usted vea. Esa es la promesa. Dios cumplirá esa promesa y ya la está cumpliendo y ya muchas cosas. Dice ahí el versículo 12, versículo 2. Míralo aquí. Aquí está. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios cumplirá también esa que le hizo a Abraham. ¿Okay? Dios cumplirá su palabra. El doctor Stifel dijo, la ventaja no consiste en que Dios sembró judaísmo y él cosechó y el mundo cosechó cristianismo. Repito, el doctor Stifel dice, la ventaja no consiste en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo. Fue a ellos a quienes se les confió los oráculos de Dios. ¿A quién? A los judíos. Dios les dio promesas que aún no han sido cumplidas y que son de ellos en particular. Y promesas que son específicamente para el pueblo, para los judíos. Y lo vamos a ver más adelante. En el Antiguo Testamento, el registro de sus artículos no contiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización. No predice una iglesia. Simboliza un reino en el cual los judíos serán sus dirigentes y no perderán su identificación nacional como lo hace la iglesia. El doctor Adolfo Seifer, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. El punto de vista que es tan prevalente de que Israel es un tipo de la iglesia y ahora que ese tipo ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las escrituras. Israel no es un tipo cumplido y absorbido en la iglesia, sino la base en la cual descansa la iglesia. Hasta aquí la declaración de Dr. Stifel. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Eso es lo que Pablo dice aquí en su epístola de los Romanos. ¿Qué cosa dice Pablo acerca de los judíos en esta epístola de los Romanos, en este capítulo que vamos a leer?
Número 1, los judíos tienen una gran ventaja. Eso es lo primero que está diciendo Pablo. Número 2, Dios tiene un futuro para ellos. Aquí está en la Biblia, lo vamos a aprender y a leer. Y número 3, su falta de fidelidad no destruirá la promesa hecha por Dios. Eso es muy importante, porque muchas personas dicen, no, pero ellos no creen en Cristo, lo entregaron a una cruz, no. Pero es que la falta de fidelidad de ellos no va a hacer que Dios no cumpla sus promesas, como tampoco mi falta de fidelidad no va a hacer que Dios cumpla sus promesas en mí, porque para eso Cristo murió por mí y pagó el precio en una cruz, por mis pecados, porque Él nos ama. Y leemos aquí, seguimos leyendo el versículo 3 del libro de los Romanos. Vamos a leerlo conmigo, versículo 3. Vamos a desmenuzar esto usted y yo paso por paso. Versículo 3 de Romanos, capítulo 3. Vamos a leerlo aquí, ahí lo tengo aquí. El versículo 3, aquí está. Sube un poquito. Aquí está. Dice, versículo 3. Aquí está. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho no nula la fidelidad de Dios. Hablando aquí de los judíos, pues que si ellos han sido incrédulos, entonces eso quitará y borrará la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Esto puede ser otra objeción que pueda aparecer, y el apóstol Pablo la enfrenta refiriéndose al primer versículo. Si la ventaja de los judíos no alcanzó el objetivo buscado, ¿quiere decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo ha sido anulada? Al fracasar los judíos, ¿no debería Dios haber fracasado también? Es una buena pregunta, una buena exposición. Si los judíos fracasaron, entonces Dios fracasó también. El creador del universo se equivocó en su plan maestro. La promesa de Dios de enviar un redentor al pueblo de Israel no fue derrotada por el rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria a pesar de su incredulidad. Todas y cada una de ellas. Yo personalmente, yo le doy gracias a Dios por cada una de sus promesas para con mi vida. ¿Y por qué, Edwin? Porque eso no depende de mi fidelidad. Gloria a Dios por eso. Las promesas de Dios en mi vida dependen por su gracia, por un regalo, porque a Él le da la gana de regalarme la salvación a través de Cristo. No es por lo fiel que yo soy, por lo bueno que yo sea. Yo estaría perdido por mucho tiempo, gracias a Dios por su fidelidad. Y leemos aquí el versículo 4. Seguimos aquí leyendo conmigo el versículo 4. Aquí está. Versículo 4, aquí está. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Vamos aquí arriba. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Ok? Todo lo que Dios ha prometido al pueblo judío se va a cumplir. En otras palabras, el incrédulo que presenta estas interrogantes que leemos aquí en el versículo 4, ¿ok? En el versículo 4 de Romanos 3, Edwin, sí, que acabamos de leer. El incrédulo que presenta estas interrogantes es un mentiroso y Dios lo presentará algún día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. Repito, la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo, voy a buscarlo ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Lo buscamos aquí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Lo buscamos ahí conmigo. Capítulo 5, versículo 10. Aquí lo tengo marcado. Mira lo que dice ahí. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué tremendo, ¿ah? Wow, el que ha creído en el Hijo de Dios ya tiene el testimonio, pero el que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios da acerca de... Wow, de verdad que sí. Es muy malo el no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted, amigo que me escucha. Hacemos de Dios un mentiroso. Y lo dice la Biblia, lo acabamos de leer, ¿ok? Cuando nosotros no creemos que Dios envió a su Hijo unigénito para pagar nuestros pecados, hacemos a Dios mentiroso. Y leemos aquí el versículo 5. Seguimos leyendo aquí en Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 5. Dice aquí. Aquí está. El 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice ahí. ¿Ok? Hablo como hombre, dice ahí. Si mi iniquidad revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios en su gracia, ¿tiene entonces Dios el derecho de juzgarme? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, si mi iniquidad, si mi pecado es lo que revela la fidelidad de Dios y su gracia, entonces nos preguntamos, una pregunta que puede venir: ¿tiene Dios entonces el derecho de juzgarme? Vamos a leer el versículo 6. Dice: ¿tiene entonces Dios el... Dice, aquí está. El 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es una buena pregunta. El judío, escucha bien, de esa época creía que Dios juzgaría a los gentiles. Y si queremos arguir en esa base absurda de que Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nosotros solo revelamos la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque los demás revelaron algo de la gracia universal de Dios. Está tremendo esto. Si nos queremos excusar con eso, ok, pues entonces si la gracia de Dios es revelada cuando yo peco y su misericordia, entonces ¿tiene el derecho de juzgarme? Bueno, Dios sí tiene el derecho de juzgarnos, seguro que es porque eres Dios, ok. Dios tiene el derecho de juzgar a toda su creación porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, Él no nos creó a nosotros, sino nosotros a nosotros mismos. Leamos ahí el versículo 7 y el 8. Ahí está. El 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y el 8. ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esto es como que probando eso, ok. ¿Y por qué no decir entonces, como decía en el 7, entonces si yo miento entonces,
y por mi mentira la verdad de Dios abundó. ¿Por qué sigo siendo juzgado pecador? Porque por mi mentira la verdad de Dios abundó. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Esto es como que el hombre tratando de jugar con el Señor y como que diciendo, ok, déjame hacer entonces el mal para que tu misericordia me aplaste, me apachurre y se manifieste tu gloria. Imagínese usted, qué relajo tendríamos con el Señor, ¿no? De ninguna manera. A Dios hay que seguirlo, hay que amarlo, hay que respetarlo, seguir sus mandamientos al pie de la letra, pero reconociendo siempre que esto es por gracia, un regalo de Dios. La salvación es un regalo del Señor, y Pablo tenía esto muy claro en su vida. Pablo concluye esta sección y empieza otra. Pablo finaliza la parte sobre el pecado, la acusación de Dios, declarando a los judíos y a los gentiles culpables. ¿Ok? Y vamos a leer el verso 9. Vamos a leer el verso 9 ahí conmigo. Romanos 3, verso 9. Vamos a buscarlo aquí. Romanos 3, el verso 9. Y aquí yo lo tengo. Y leemos juntos la palabra del Señor. Verso 9. Aquí está. Y el título es: No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí está, todos. ¿Ok? Aquí no hay nadie más y todos necesitamos la sangre de Cristo. Para explicar un poquito más el versículo 9, Pablo no está tratando de probar que el hombre es un pecador. Este no es el punto que Pablo está tocando aquí. Está más bien señalando que es obvio ya. Él ha declarado que no hace ninguna diferencia hoy. ¿Qué o quién es usted? Pobre o rico, bueno o malo, en alta o en baja posición social. Todos estamos bajo pecado. Punto. Todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos a Cristo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo un Salvador para reconciliarnos con Él. ¿Me explico? ¿Y qué significa estar bajo pecado? ¿Qué significa estar bajo pecado? El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. Y lo voy a acercar un poquito más a usted para hacer un poquito más íntimo, un poquito más de cerca. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. El hombre es pecador por hecho, número 1. Número 2, el hombre es pecador por naturaleza. Número 3, pecar no hace a los hombres pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Y número 4, el hombre es pecador por imputación. Eso lo veremos más adelante en este estudio de la epístola a los romanos. Y la número 4, esta sí, el estado del hombre es bajo pecado. Nosotros estamos en un estado como ese. Y voy a dar un ejemplo de esto. Cuando uno viaja de estado, provincia a otra, de una provincia a otra, las leyes cambian. Lo que era legal en un lugar, quizás en ese otro lugar no lo sea. Las leyes de tránsito cambian de un lugar a otro y el límite de velocidad varía según las leyes del estado o provincia local. Y si voy demasiado rápido, la policía podría detenerme y castigarme. ¿Por qué? Porque he violado la ley y estoy bajo la condenación de sus leyes. En el mundo donde vivimos hoy día, todos los hombres están bajo condenación. Usted y yo vivimos en ese estado. Todos estamos bajo el pecado. Aquí se nos hacen 14 acusaciones, ¿ok? En este libro que las vamos a leer. 6 de ellas ante el juez. Las otras 8, el gran médico dice que estamos enfermos. Estamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos a Cristo. Punto. Necesitamos a Dios. Y vamos a verlo aquí ahora en adelante. Vamos a ver
esas acusaciones, lo que Dios dice de nosotros, cómo estamos, nuestra condición. Vamos a verla ahora en el nombre poderoso de Jesús y vamos a aprender juntos. Me estoy gozando. En el versículo 10, el apóstol llega a la conclusión de que todos estamos en un estado de pecado en diferentes condiciones. O sea, todos estamos en estado de pecado en diferentes condiciones. Y vamos a leer ahí el versículo 10. Versículo 10. A ver. Versículo 10. Míralo aquí. Aquí está. Versículo 10. Dice. Míralo ahí. Dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún la palabra del Señor. Aquí vemos que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. ¿Qué quiere decir ser justo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa ser justo? Significa el estar bien. Ok, entendí eso, Edwin. El ser justo significa el estar bien. Pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Estar bien con quién? ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar bien con Dios, of course, conforme a su voluntad. Hay una gran diferencia en estar bien con Dios y el estar bien con los hombres. ¿Ok? Podemos tener diferencias con algún amigo nuestro. Quizás él tenga razón o quizás nosotros la tengamos. Y tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo. Si queremos estar bien con Dios, escucha esto bien. Si queremos estar bien con Dios, tiene que ser conforme a las normas de Él. Punto. Como Dios dice. Como dice su palabra, no como yo crea que es. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación de acuerdo a mi carácter, mi naturaleza, mi plan y mi programa. Aquí está, lo tomas o lo dejas, así de sencillo. Porque Dios es soberano, Dios es el dueño. Y tiene que ser conforme a sus reglas. Él manda, no soy yo. Yo no dicto aquí las reglas. Yo no aquí dicto mi forma de vivir. No. Yo me rindo delante del Señor. Le digo, Señor, ¿qué tienes para mí? Aquí estoy. Soy tu siervo voluntariamente, Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener delante del Creador del universo. ¿Ok? Y leemos aquí el versículo 11. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice, ya lo vi. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice el entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Dios se ha revelado al hombre. Mira lo que dice. Vamos a buscar ahí en Hechos capítulo 17. Que buscamos ahí juntos. Hechos capítulo 17. Aquí está. Hechos capítulo 17. Vamos a buscarlo juntos ahí. Hechos capítulo 17, versículo 30. Aquí está. Hechos capítulo 17, versículo 30. Aquí estamos. Capítulo 17, versículo 30. Aquí lo tengo, mire. Aquí está. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasando por alto la ignorancia de los hombres, a que nos arrepentimos, ¿ok? A que nos arrepintamos. Dios no está pasando las cosas por alto hoy en día, de ninguna manera. Él está en un lugar claro y visible. Su salvación también es clara. Eso es lo que Él está diciendo, ¿ok? Y la segunda parte de ese versículo que dice, no hay quien busque a Dios. La santología de la religión dice que el hombre está buscando a Dios. Y eso es completamente falso.
ha trepado por medio del proceso de la evolución hasta la religión. La religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre. No ha avanzado mucho en esa búsqueda porque va por camino equivocado. Se está apartando de Dios más bien en bien de acercarse. Que si la evolución, que si venimos del mono, que si el mundo fue creado por el Big Bang, cosas así. Esa búsqueda no es la correcta. Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza. La tercera acusación está en la primera parte del versículo 12. ¿Ok? La tercera acusación está en la primera parte del versículo 12. Busquémoslo ahí. Romanos capítulo 3, versículo 12. Buscarlo ahí. Vamos a ver ahí otra acusación. ¿Ok? Este libro de los Romanos, este capítulo 3 es candela. Si lo leemos ahí juntos, aquí está. Aquí lo tengo marcado. Aquí está, mira aquí. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles. Y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice ahí la palabra del Señor. No hay uno, ¿ok? Dejaron el camino que era el correcto. Si nos hemos desviado, bueno es Cristo para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Si no hemos desviado, bueno es Dios para ir para atrás. Señor, aquí estoy, perdóname, enséñame el camino, muéstrame el camino. Esa puerta siempre va a estar abierta, siempre y cuando Cristo no haya venido por nosotros todavía. Y la segunda parte que dice ahí en el versículo 12, aún se hicieron inútiles. La palabra aquí utilizada como inútiles se refiere a la fruta demasiada madura, podrida, es decir, se ha echado a perder. Así es la humanidad. Somos una fruta corrupta. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Nos hemos echado a perder, por eso Cristo, Dios manda a su Hijo para que en Él otra vez el hombre retome la posición de hijo que perdimos cuando pecamos. ¿Ok? Ahí en el versículo 12 dice también, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la cuarta acusación y es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta y no hay quien pueda ayudar al otro. Cristo se lo divulga a los líderes religiosos. Esto Cristo también se lo dice a los líderes religiosos. ¿Dónde, Edwin? De sus días. Esto está en Mateo capítulo 15. Carlos, a ver qué le dijo Cristo. En Mateo capítulo 15. Mateo, búscalo ahí juntos. Mateo capítulo 15. Sí, porque Cristo no se quedaba con nada de él. Cristo hablaba claro. ¿Ok? Y decía lo que tenía que decir. Capítulo 15. Aquí está. Capítulo 15, versículo 14. Aquí está. Capítulo 15, versículo. Aquí lo tengo aquí. Aquí lo tengo marcadito aquí. Míralo aquí. Dejadlos, son ciegos, guiad de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí está Cristo diciendo de que sin Él estamos ciegos, y se los dijo también a los líderes religiosos de su tiempo. Ay, Señor. Y seguimos aquí, ¿ok? En Romanos capítulo 3, versículo 13. Romanos capítulo 3, versículo 13. Vamos aquí, yo lo tengo marcado aquí. Aquí está, vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 13. Estamos leyendo juntos. Romanos capítulo 3, versículo 13. Míralo aquí. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso es lo que dice el versículo 13
Y esto es Dios cuando nos examina al hombre, mira lo que Dios dice que ve. Y este es el cuadro de la humanidad. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice de nosotros, y de mí también, y de toda la humanidad. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios, y el gran médico dice al observarnos que estamos enfermos espiritualmente. Y eso fue el versículo 13 que acabamos de leerlo ahora. Cuando Dios nos mira, Él no dice: ¿qué persona tan dulce son los seres humanos? No. Mira lo que dice Mel Trotter, dijo: si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, no podríamos aguantarnos. Hasta aquí el comentario de Mel Trotter. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Con su lengua engaña. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es: saca la lengua. Y eso es lo que el gran médico dice aquí. Cuando Dios ve la lengua de la humanidad, dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nosotros con nuestra lengua podemos dañar la reputación de otra persona. Con esta lengua dañamos la reputación, matamos a personas, bendito sea Dios. El chisme, escuche bien esto, el chisme en las iglesias es algo que ha destrozado ministerios, relaciones, amistades, etc. Esta hay que entregársela al Señor, siempre lo digo, la lengua, la chismografía en las iglesias, que reprenderla en el nombre poderoso de Jesús. Eso no es de Dios, eso es del mismo diablo. Y hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Y si somos personas que somos bochincheros, tenemos que entregar esa área al Señor, arrepentirnos, porque si viene Cristo, cuidado. ¿Ok? Versículo 14, lo leemos aquí. Versículo 14, lo leemos conmigo aquí, juntos. Por eso yo lo tengo marcado aquí. Dice, ahí está. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición, amargura. Esta es la cuarta cosa que observa el gran médico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El hombre tiene la inclinación a maldecir. Ese es el vocabulario, ya sea de un trabajador o un profesor universitario. Le gusta usar un lenguaje profano más que cualquier otro lenguaje. Y yo entiendo esta parte porque bendito sea Dios, antes yo de 20 palabras que decía, 15 eran malas, bendito sea el Señor, especialmente Puerto Rico. ¿Me explico? Sí tenemos una inclinación a usar palabras profanas y que no le agradan al Señor. Leamos el versículo, el 15 y el 16, a ver qué dice. Versículo 15 y 16 de Romanos capítulo 3 y 16, aquí está. Dice, ahí está: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 15 y 16, lo acabamos de leer. Y en estos dos versículos, esta es la quinta cosa que observa el médico. Qué cuadro tremendo se nos presenta aquí. ¿Ah? Está tremendo, qué cuadro tremendo. Le damos ahí también el verso 17 de una vez, ya que parece que esto es lo que el médico está viendo cuando nos está examinando al hombre. Y este es lo que el médico dice: Dios. Y no conocieron camino de paz, dice el 17. Y no conocieron camino de paz. Esta es la sexta cosa que observa el médico. El hombre no conoce el camino de la paz. El hombre no conoce el camino de la paz, dice ahí. Solo tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto, de que no hay paz en este mundo. Hay guerras, disensiones, contiendas, peligro. No es necesario probarlo. Solo leamos las noticias y vamos a ver que el hombre no conoce la paz. Bendito sea el Señor. Guerras en todos lados. Por dinero, por
sociedades, división. Bendito sea el Señor. Tremendo. Versículo 18, sigamos aquí leyendo. El versículo 18, Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 3, 18 dice. Vemos aquí. Romanos capítulo 3, versículo 18. Yo lo tengo aquí. Aquí está. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice ahí. Parece que el apóstol, como está diciendo esto, parece que el apóstol Pablo resume todos los pecados del hombre en esta declaración. Este es el cuadro del hombre de hoy. No tiene temor de Dios. Vive como si Dios no existiera y hasta desafía a Dios. Seguro que sí. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Se vive hoy en día como si Dios no existiera. Bendito sea el Señor. Leemos ahí mismo el verso 19. Dice, míralo aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es el versículo 19. No podemos obtener justificación por medio de la ley, nunca, de ninguna manera. La humanidad no puede entrar por ese camino. El hombre puede asirse de la ley, pero eso no le va a ayudar. La justificación no viene por la ley, ni por lo bueno que yo sea, ni por las obras que yo hago. De ninguna manera. El verso 20, leamos ahí conmigo. Versos. Aquí está. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí está la contestación. Delante de él. Porque por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Delante de él. Ningún ser humano podrá ser declarado justo. Ningún ser humano podrá ser salvo. Ningún ser humano podrá llenar las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Nunca se podrá hacer. Esto es tremendo. Y repito, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Puede guardar 1000 leyes y no vas a ser justificado por eso. Delante de Dios, todo el poderoso, el alfa y omega, no. Ningún ser humano podrá ser declarado justo. Eso es tremendo. Nadie delante de la presencia de Dios va a poder decir yo soy justo. Yo fui bueno, yo fui sublime, perfecto. Yo no tengo que estar aquí en este juicio. Nadie, ningún ser humano podrá ser declarado justo en ese gran juicio. Escucha bien. Ningún ser humano podrá ser salvo. Ningún ser humano podrá llenar las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Nunca se podrá hacer. Porque eso es a través de Cristo. Del tu abrazarte de lo que Él hizo en esa cruz. De que la sangre de Él te limpie de todo pecado. Esa es la única forma. Y que te quede bien claro. Y enseña esto para atrás. Porque en estos tiempos hay muchas personas que se creen dioses. Que se creen perfectos. Que piensan que la salvación es por las obras. Y no por la sangre de Cristo. ¿Okay? Ahora el apóstol Pablo comienza a hablar de la maravillosa salvación de Dios. La justificación por la fe es explicada en el resto del capítulo 3. La eficacia de la justicia de Dios para un mundo culpable y enfermo. Vamos a leer el versículo 21. Versículo 21. Se quedó el tiempo ahí. 49 minutos. Estamos bastante bien porque hemos abarcado bastante. Versículo 21. Mira, el título: la justicia es por medio de la fe. Dice: pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí, escuche bien. Es decir, su atributo, porque Él no comparte su atributo con nadie. O sea, su gloria, Dios no la comparte con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con otra persona. Él rechaza hacer algo así. Por tanto, este no es un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho en Isaías 64, versículo 6, y yo se lo voy a leer, no lo busque. Isaías 64, versículo 6 dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Ok? Qué tremendo está eso. Repito, todas nuestras justicias son como trapo de injusticia delante del Señor. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? Esta justicia es de Dios y es justicia que Él mismo provee. Cristo llegó a ser nuestra justicia. Qué tremendo, qué hermoso está esto. En Primera de Corintios, mira lo que dice, vamos a buscarlo juntos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a buscarlo ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, vamos a leerlo ahí juntos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Aquí está. Vamos a leerlo aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Aquí está. Y leemos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, aquí está más arriba. Aquí está. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Claro ahí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios, por su justicia, una justicia creada por Él mismo. Y ahí vamos a buscar también otro versículo que nos va a dar a reforzar esto por la misma palabra. En 2 de Corintios, mira, ahí está. En 2 de Corintios, un poquito más adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquí está, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer juntos ahí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquí está. Yo lo tengo aquí. Aquí está. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué tremendo está esto. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios encarnado, por nosotros lo hizo pecado. Por usted y por mí. Lo hizo pecado. El mismo Padre lo hizo pecado. Escuche bien. Para que nosotros, ¿por qué lo hizo? Porque un padre trató a su hijo así, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios mío, qué tremendo está ese versículo. Siento la presencia del Señor. Esto no es Él. Y Dios lo hizo pecado a Cristo para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él, no por lo bueno que sea Edwin Santiago. Es muy importante que reconozcamos que es Dios quien provee esta justicia. No es algo que nosotros podamos hacer, sino algo que Dios ha provisto para nosotros. Una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. Esto es una justicia aparte de la ley. No se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas. Dios no le puede salvar por la ley porque nadie la puede cumplir. Dios no puede aceptar cosas imperfectas y ni usted ni yo le podemos proveer la perfección que Él busca. Es por eso que no somos salvos por la ley o por obra, sino por la sangre de Cristo. En el mismo corazón del sistema mosaico,
estaba el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre. Este sacrificio señalaba hacia Jesucristo. Así es que los profetas del Antiguo Testamento fueron testigos también de esto. ¿Ok? Ve lo que dice ahí en Isaías capítulo 53. Hagamos Isaías ahí un momento, a buscar esto. Isaías capítulo 53. Está para la parte de atrás. Isaías capítulo 53. Aquí está. Versículo 1, 6 y 10. 53. Versículos 1. Y vamos a leerlos ahí juntos. Quiero que lo lea conmigo. (53) 1, melo aquí. Ahí lo vamos a leer. Aquí está. Aquí está. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ok? Ese es el 1. Vamos ahora para el 6. Versículo 6. Aquí está. Aquí estamos. Tenemos aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el 6. Y el 10 dice, que está aquí. El 10, mira, aquí está. Aquí está. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Cristo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Aquí hablando de Cristo, Dios, el plan maestro para con usted y para conmigo. Por amor, por su misericordia, porque Él es bueno. Qué bueno es el Señor, qué bueno de que Dios nos ama de esta forma tan gigantesca, tan impresionante. Dios mío, gracias Señor, y te alabamos por eso. Vamos a leer aquí el versículo 22. Seguimos leyendo, ya estamos terminando. En Romanos capítulo 3 dice, aquí estamos, versículo 22. Romanos capítulo 20. Capítulo 3 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ok? No hay diferencia, dice ahí. Porque no hay diferencia. Esto cae como un manto sobre nosotros y ha descendido hasta el fondo para guiarnos a todos. No hay diferencia. La salvación es para todo el mundo, para todo aquel que acepte la sangre y el sacrificio de Cristo en esa cruz. Para todo el mundo. Leamos ahí el versículo 20. El versículo 20 para todo el mundo. ¿Y qué dice el 23? Muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese lo conocemos bastante y lo hemos leído muchas veces. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra gratuitamente en este versículo es la misma que usó el Señor Jesús en San Juan capítulo 15 versículo 25. San Juan capítulo 15 versículo 25. San Juan capítulo 15 versículo 25. ¿Qué dice ahí? Buscarlo. Juan capítulo 15 versículo 25. Aquí está. Aquí está. Juan capítulo 15 versículo 25. Buscarlo aquí. Que lo tengo aquí. 15 versículo 25. Ahí está. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me
aborrecieron. Sin causa me aborrecieron, ¿ok? Sin causa me aborrecieron. No tenían base para ello, siendo justificados. No tenían base para aborrecer a Dios, siendo justificados sin causa, o no hay explicación para ello. Dios no ve nada en nosotros para decir qué gente tan buena. O sea, esta salvación es gratuitamente, esta salvación es gratis y es sin ningún tipo de explicación. ¿Por qué Dios nos salva? No se puede explicar, porque es por gracia, es un regalo. No es porque yo soy bueno, no. Es porque pasó este acontecimiento y por ende Dios me salva. No hay explicación, es un regalo de Dios. A Dios le da la gana de salvarnos a través de Cristo, punto y se acabó. Hay que creerlo, hay que aceptarlo, hay que vivir con eso todos los días, ¿ok? Todos los días. En Cristo somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán. Repito, en Cristo no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán, sino que ahora somos puestos en Cristo, donde permaneceremos para siempre por toda la eternidad. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo está esto. Es lo que dice Filipenses. Voy a buscar par de versículos aquí para reforzar esto. Mira lo que dice aquí Filipenses. Búscalo conmigo ahí. Filipenses. Esos son los libros que como que se esconden. Aquí está. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Míralo aquí. Filipenses capítulo 3, versículo. Vamos a leerlo aquí junto. Míralo aquí marcadito. Capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, la fe en Cristo. Siempre seguimos recalcando eso. En Cristo Él lleva nuestra carga y nos da libertad. Es por gracia que somos salvos, ¿ok? En Efesios capítulo 2, buscar ahí Efesios, estamos ahí cerquita, Efesios capítulo 2, vaya conmigo ahí. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, aquí está. Efesios capítulo 2, versículo 4 y el 5. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 4 y el 5. Aquí está. ¿Qué dice? Sígame con mucho cuidado. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí está. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que la Biblia es clara, hermano, que me escuchas. Por gracia somos salvos. Mira lo que dice el comentarista cristiano Newell. Dice: la gracia de Dios es infinita, operando por medios finitos el sacrificio de Cristo y una libertad infinita, libre de restricciones temporales de la ley. ¿Ok? Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Estamos buscando la Biblia, estamos corriendo la palabra del Señor, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Hechos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 12. Aquí está, mira lo que dice Pedro. Versículo 12 dice. Aquí está. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre.
en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Dios. No busque más nada. Y seguimos aquí leyendo en Romanos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 25 y el 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Estamos terminando. Aquí está Romanos. Aquí estamos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 25 y el 26. Perdónenme que las páginas están un poquito pegaditas. Aquí está. Versículos 25 y el 26. Aquí está, lo leamos ahí conmigo. Aquí estoy a la parte de arriba. Está marcado. Aquí estamos a la parte de arriba. Aquí está el 25. Dice: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y aquí al lado dice, míralo ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en su paciencia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios pasó por alto nuestros pecados para en estos tiempos enseñarnos a través de Cristo Jesús, ¿ok? Fue Él quien lo hizo y nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Y todo lo que Dios pide hoy es que nos reconciliemos con Él. Podemos apreciar a Dios como el único arquitecto de la salvación. Y Él es el quien puede salvar hoy. Ninguna religión, ninguna iglesia salva. La sangre de Cristo es la que salva. ¿Ok? Cristo ha sido presentado como el propiciatorio. Lo que Pablo dice aquí es que hay un propiciatorio para todos. Dios dice, ven, que yo te puedo aceptar. Tremendo. Es lo que dice en San Juan 6, versículo 37. Dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo voy a echar fuera, sino que lo voy a aceptar, porque para eso yo vine a esta tierra. Gloria a Dios que el camino está abierto para todos. Y leemos aquí, vamos a leer el versículo 27, 28 y el 29. Vamos ahí y ya estamos, ya con esto terminamos, hermano. Gracias por estar ahí conmigo, esto ha estado tremendo. Leemos. Versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El 31 y el último. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Contestación: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos. Si Dios está salvando por nuestra fe en Cristo y no son nuestras obras, entonces, ¿dónde pues está la jactancia? No podemos jactarnos de nada, es por fe en Cristo Jesús. El hombre es justificado por fe. Esa es la base. En el versículo 29 que lo acabamos de leer, aquí el apóstol dice que Dios pertenece a judíos y a los gentiles. Los judíos son monoteístas, o sea que creen en un solo Dios. Y el 30 dice, hay un solo Dios. Acabamos de leer el versículo 30, hay un solo Dios. Dios dio la ley al hombre y éste fracasó. ¿Era el sacrificio lo que señalaba una reconciliación? O sea, señalaba a Cristo.
Los sacrificios del Viejo Testamento lo que señalaban era a Cristo, al Redentor, al que nos acerca a Dios. Y en el versículo 31, esto se refiere a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe excluye la obra de la ley. ¿Qué fe? La fe en Cristo Jesús. Excluye toda la obra de la ley, porque ahora somos fe por la justicia de Dios, por Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, gracias por estar ahí. Comparte este video, fue un poquito largo porque como te dije al principio, este capítulo 3 del libro de los Romanos es fuego y candela. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima en el capítulo 4 del libro y la epístola de los Romanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.